FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juanjo Piano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos todos a una nueva edición de FinTech on the Rock. Me acompañan como siempre Juanjo Piano, Augusto Ardiles y quien les habla, Juan Pablo Bocardi. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la confianza, pero no la confianza de manera genérica o como lo define la Real Academia, esa esperanza firme que uno tiene sobre alguien y sobre algo, sino sobre la confianza en un objeto particular que hace parte de nuestras vidas. Y antes de contar de qué se trata este objeto, le doy el paso a Augusto, que nos va a contar la historia del día y que nos va a introducir a la conversación de hoy. ¿Qué tal, Juanpi? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Juanjo? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Cuando hablamos de confianza y hablamos de dinero, no es otra cosa que la historia de la civilización moderna, porque salvo los cazadores recolectores, digamos, que vivían, como bien se dice, de la caza y la pesca, cuando se empiezan a asentar las primeras civilizaciones, empieza a surgir el comercio y el dinero como forma de ir asignando valor y de ir intercambiando bienes y servicios. Aparece la sal como una unidad de medida, aparece luego el cacao, las telas, e incluso luego, mucho más en el tiempo, hay historias de que en campos de concentraciones se han utilizado cigarrillos como dinero y como forma de intercambio. Pero el dinero moderno, como lo conocemos, digamos, como monedas, por ejemplo, recién surge en el año 640 a.C. en Lidia, con el rey Atiles. Ahora, es muy interesante cuando nos empezamos a adentrar en el Imperio Romano, cómo el denario del Imperio Romano se había hecho tan popular en algunas regiones que excedían el imperio, como la India, que se utilizaban y eran aceptadas como una moneda de cambio por todas las personas que vivían ahí. Y la paradoja de todo esto es que los gobernantes de la India, cuando tienen incluso que acuñar monedas propias, lo hacen siguiendo la forma de las monedas que tenían los denarios e incluso con las esfinges de los emperadores. No hace falta, Juanpi, que te diga que obviamente la legión romana más cerca estaba a miles y miles de kilómetros de ahí. Entonces toda Euroasia había vivido con el dinero como un gran sistema de confianza y de asignación de recursos, salvo América. En América se utilizaba mucho más el cacao y las telas para intercambiar. De hecho, es muy famosa la historia de que cuando Hernán Cortés llega en 1519 a México, queda fascinado con la cantidad de oros que tenían los aztecas que utilizaban para hacer joyas y demás, digamos, instrumentos más de coquetería. Y los aztecas no entendían cuál era la fascinación de los españoles por este metal que era muy blando para hacer armas y que no se podía comer, no se podía utilizar para otra cosa que no sea decorativo. Entonces en un momento le preguntan a Hernán Cortés y le dicen por qué él y todos sus amigos tenían tal obsesión por el oro. Y la respuesta de Hernán Cortés es: mis amigos y yo tenemos enfermedad del corazón que se cura con oro. Ahora, cuando Hernán Cortés está diciendo esto en 1519, por otro lado, en la península ibérica, pese a que estaban las famosas guerras entre los musulmanes y los cristianos, incluso también en el norte de África, eran guerras sangrientas, ¿viste? Donde se mataban y se arrasaban ciudades, y se hacían siempre monedas conmemorativas para graficar la victoria de algún ejército por sobre otro, que eran monedas conmemorativas que en algún caso, por ejemplo, como los millareses árabes, tenían la frase de que Alá era lo más grande del mundo y que era el único Dios verdadero y Mahoma el único profeta verdadero. Y por otro lado tenías florines florentinos o ducados venecianos o carlinos napolitanos que tenían siempre leyendas o inscripciones que hacían, digamos, referencia al Dios cristiano. Pero ambas monedas eran aceptadas tanto en los lados musulmanes como en los lados cristianos para el pago de tributos. Y eran aceptados incluso por obispos o por jeques o reyes incluso también árabes. Entonces, esto nos da la noción de que el dinero es el mayor símbolo de confianza entre la gente y que ha sucedido por los siglos de los siglos. Y que tiene dos características, Juanpi, que es una convertibilidad universal, porque con el dinero como alquimista
Hemos visto que se puede convertir tierra en lealtad, la justicia en salud e incluso la violencia en conocimiento. Y también como sinónimo de confianza universal, y voy un poco de vuelta a lo que es el motivo de nuestro capítulo, porque con el dinero como intermediario, cualquiera dos personas que nada tienen en común entre ellas pueden cooperar y participar con los incentivos mucho más alineados en cualquier proyecto. Ahora, como te mencioné muy al pasar, tenemos los denarios del Imperio Romano, tenemos los florines florentinos, los ducados venecianos, los millares árabes, y si queremos ir quizás a una moneda de la actualidad, de la época en la que nos toca vivir, claramente el dólar es la que más nos rige hoy por hoy en el día de hoy, incluso en los últimos 50, 60 años. Y a mí la pregunta que me surge, si tuviera algún especialista o algún conocido a quien preguntarle, es, así como el florín florentino dejó de ser una referencia o el ducado veneciano dejó de serlo, ¿cuándo el dólar va a dejar de ser una referencia y por qué? Sería genial para poder responder esa pregunta que encontremos a alguien que sea economista, que también sea historiador, que sea experto en el dólar y que haya escrito un libro sobre la materia. Casualmente creo que tenemos el honor que nos acompañe la persona que más sabe de ese tema, Emilio Campo. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Aclaro para quienes escuchen que no me creo la persona que más sabe del tema ni por asomo, pero algo he aprendido. Y bueno, entonces acá es que arrancamos por el final, ¿no? Esta pregunta que hace Augusto es, ¿va a desaparecer el dólar? ¿Puede desaparecer el dólar? ¿Qué hay detrás de la existencia del dólar y de su persistencia en el tiempo y su predominio en el siglo XX? Mira, Robert Mundell, un gran economista canadiense que fue premio Nobel de Economía, decía que uno de los hechos centrales del siglo XX ocurrió en 1913 con la creación de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Cuando fue creada la Reserva Federal, Estados Unidos operaba bajo el patrón oro, pero coincidió la fundación de la Reserva Federal casi simultáneamente con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que fue el punto de inflexión, básicamente en la trayectoria ascendente de Estados Unidos y descendente de Gran Bretaña. Es decir, la Primera Guerra Mundial marcó el fin de la hegemonía británica, el fin del patrón oro y al mismo tiempo también la reducción del poder político europeo en general. Y por otro lado, el ascenso ya imparable de Estados Unidos, que era una potencia que venía ya disputándole a Gran Bretaña la supremacía. Coincide también en 1914 con la apertura del Canal de Panamá, que le permite a Estados Unidos controlar la vía, digamos, más importante de comercio transoceánico, ¿no? Es un hecho importante que muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, ¿a qué voy? Estos eventos que suceden casi en la misma época y están todos relacionados, marcan el ascenso de Estados Unidos como potencia y de la moneda norteamericana, que es el dólar, como la moneda fundamental, central del sistema económico. Entre 1913 y 1944, que es cuando se fijan las reglas de juego monetarias para el mundo de la posguerra, hay una serie de cambios, de idas y venidas, hasta la Gran Depresión. Hay muchas cosas que pasan, 20 años de turbulencia, digamos, pero a partir de 1944 el dólar se convierte en la moneda, digamos, del mundo avanzado, la moneda central, y el sistema de Bretton Woods, de alguna manera, es una variación del esquema de patrón oro, con la diferencia de que las monedas se convierten al dólar y que el dólar es la única moneda convertible al oro. Y eso dura hasta 1971, cuando Nixon decide básicamente terminar con la convertibilidad del dólar. Es decir, lo que tenemos que entender, volviendo a Mundell, es el tema de la moneda y el poder político, y la medida de por qué la moneda del dólar sigue siendo la moneda es porque Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo, y aunque China le va disputando ciertas áreas de hegemonía, China no tiene una moneda convertible, no tiene una moneda que el mundo quiere, y el dólar ha reafirmado su supremacía incluso después del nacimiento de la eurozona. Así que yo creo que por el futuro cercano
el dólar va a seguir siendo la moneda. Es muy importante ver lo que pasa hoy. Estados Unidos está teniendo inflaciones que no veía desde hace 25, 30 años, pero la Reserva Federal está reaccionando. Estados Unidos no va a dejar que esta inflación se vaya fuera de control, y mientras Estados Unidos tenga una política monetaria creíble, que defienda la estabilidad de la moneda, el dólar, y siga teniendo la importancia política que tiene, el dólar va a seguir siendo una moneda central para todo el mundo. Clarísimo, clarísimo, Emilio. Hay un tema que creo que fue alrededor de la década del 70, creo que vos tenés un poquito más de precisión sobre el tema, pero el tema del petrodólar, ¿no? Eso también fue de alguna manera, me parece a mí, un punto de quiebre para la actualidad, ¿no? O sea, como la dependencia del petróleo y del crudo en el mundo fue aprovechado por Estados Unidos para, bueno, que los precios del mismo rijan en su moneda, ¿no? Mira, la verdad es que mientras vos no tenés una moneda alternativa, Estados Unidos tuvo la ventaja durante muchos años que ninguna otra moneda podía competir con el dólar. Los petrodólares, en definitiva, terminan siendo una ingeniería financiera del sistema financiero norteamericano, porque ¿qué pasaba? Los países exportadores de petróleo no tenían sistema financiero propio, y lo que básicamente hicieron, por eso se llama el reciclaje de los petrodólares, es que los superávit de cuenta corriente de los países de la OPEC terminaron siendo reciclados dentro del sistema financiero fundamentalmente norteamericano, pero también europeo, y represtados a América Latina. O sea que el petrodólar como concepto de moneda nunca existió, te diría. Fue en su momento un reflejo del ascenso digamos, de lo que fue el petróleo, que vino por decisión de los países exportadores de petróleo, que decidieron unilateralmente aumentar el precio. Pero yo te diría que todos los commodities están, básicamente tienen su precio expresado en dólar, y lo han tenido desde que la libra dejó de ser la moneda central, que como te digo empezó ese proceso de la libra esterlina a perder posiciones, empezó con la Primera Guerra Mundial y ya para la Segunda Guerra Mundial estaba completamente completado, digamos. Y ahí siempre se me ocurre, ¿por qué el euro no pudo disputar esa supremacía? Si uno, por ejemplo, si sumara la evaluación total o el PBI total de los países de la zona euro, podrían acercarse o ser un rival competitivo, por decirlo, a Estados Unidos. ¿Por qué el euro no logró posicionarse como esa moneda alternativa que estábamos buscando? Bueno, primero porque el euro ha tenido a lo largo de su historia, que ya tiene casi 22 años, bastantes crisis que dejaron al desnudo algunas vulnerabilidades institucionales de la eurozona, que tienen que ver fundamentalmente con su incapacidad de imponer austeridad fiscal o políticas de ajuste intrazona. Y eso por un lado. Y por otro lado, es que es muy difícil desplazar una moneda cuando esa moneda ya está instalada, porque hay lo que se llama el network effect, el efecto red, que potencia el poder de la moneda que es dominante. Es muy difícil desplazar una moneda dominante. Entonces, volvamos al tema. ¿Por qué el dólar va a perder predominancia? Cuando el dólar deje de ser una moneda creíble. Y dejará de ser una moneda creíble cuando la Reserva Federal de Estados Unidos deje de ser un banco central creíble. Es decir, cuando la gente perciba que la Reserva Federal es incapaz de mantener la estabilidad de precios en Estados Unidos. Ese día el euro va a poder quizás disputarle la primacía. Emilio, los tres acá leímos el libro que escribiste con Nicolás Kachanowski, Dolarización, una solución para la Argentina. Y a mí particularmente me interesó mucho el concepto que vierten ahí de anomia institucional, que bueno, no es de ustedes, es del jurista Nino, ¿no? Lo cual obviamente me hace acordar, sin ánimo de volver acá en la historia, pero una frase muy común que decían los virreyes en la época colonial, cuando llegan las ordenanzas, digamos, reales, que era se acata pero no se cumple, porque las ordenanzas reales eran emitidas en la península ibérica para territorios que eran menos que la provincia de Buenos Aires, y acá tenías virreinatos que eran por lo menos 20, 30 veces el tamaño de la península ibérica. Y en un punto, bueno, no quiero espoliar el libro, ¿no? Pero el título lo dice, ustedes hacen todo un análisis histórico muy interesante, van a experiencias comparadas y luego tocan el caso argentino. Ahora, en parte las soluciones que ustedes plantean
obviamente el dólar representa la incapacidad argentina, o la dolarización representaría la incapacidad argentina de darse instituciones sólidas. Mi pregunta, si querés, jugando un poco a abogado del diablo, es si no crees que con las reformas institucionales necesarias que deberíamos hacer para eso, y creo en algún momento se lo preguntan en el libro, no sería suficiente para que evitemos tener que ir al dólar. Mira, yo creo que es una cuestión secuencial. Muchos países tuvieron al dólar como moneda y después reintrodujeron una moneda propia. Te voy a dar un ejemplo: República Dominicana desde 1905 a 1947, y la mayoría de los países de Centroamérica, incluso Cuba, Guatemala, Honduras, tuvieron durante décadas al dólar como moneda. Y luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la misma Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos promovieron el abandono del dólar como moneda, curiosamente, y que estos países recuperaran moneda propia. Es decir, es muy importante entender que vos podés siempre volver a tener moneda. Lo que no podés hacer es imponer una moneda cuando sos fiscalmente irresponsable. Es decir, cuando vos usás tu moneda para financiar déficits recurrentes y demasiado elevados, que son productos a su vez de un gasto público demasiado elevado. Entonces, acá, si la Argentina decidiera dolarizar, no es que estás quemando las naves para volver a Cortés, a quien mencionabas antes, porque vos siempre podés volver. Lo que tenés que hacer es volver con credibilidad. ¿Y por dónde pasa la credibilidad? Por tu capacidad del sistema político de operar dentro de una restricción presupuestaria. Si vos lo podés hacer, entonces, veamos, primero demostrá que sos capaz de manejar tus finanzas como cualquier hijo de vecino. Porque a todos nosotros, si gastamos más de lo que ganamos, tenemos un problema, excepto para el Estado argentino, para los políticos argentinos que consideran que se puede gastar cualquier cosa y que cuando no tienen recursos, porque la gente ya no puede pagar impuestos, porque la presión impositiva es intolerable y en el exterior ya no nos quieren prestar dinero, recurren a la emisión monetaria. Entonces, se puede volver siempre a tener una moneda. Eso no es una solución tan extrema como algunos la quieren hacer, la quieren presentar, te diría. Hay factores que siempre vemos que son psicológicos, que están muy arraigados, ¿no? en la sociedad. A mí me pasaba, y esto lo podemos vincular con lo que mencionabas recién, que el otro día tenía que llevarle un dinero a mi madre y me decía, pero bueno, tráeme dólares porque no quiero que se me deprecie, ¿no? Tenía que hacer una compra en el futuro. ¿Qué vinculación hay al final del día entre las monedas y la posibilidad de las personas? No hablo ya de los países, sino de las personas de proyectar su propio destino. Porque al final del día creo que al momento de ahorrar en dólares hay un poco de eso, ¿no? Totalmente. Porque es muy válido lo que estás diciendo, y la dolarización, en definitiva, que aunque algunos digan lo contrario, la dolarización termina siendo una medida que iguala las condiciones para todos. Porque hoy la realidad en la Argentina es que todo aquel que tiene ingresos elevados o activos está dolarizado y puede ahorrar en dólares y se protege de la inflación porque tiene dólares. Los únicos que no se pueden proteger son los sectores de menores ingresos. Y por eso cuando vos ves el caso de Ecuador es tan interesante, porque los principales defensores de la dolarización en Ecuador son los sectores de ingresos medios y bajos, porque esos sectores por primera vez en su vida pudieron ahorrar, pudieron acceder a préstamos a largo plazo para comprarse su vivienda. Entonces, está esa famosa frase de Perón que decía, ¿quién vio alguna vez un dólar? Bueno, cuando vieron el dólar no quisieron la otra moneda que se deprecia todos los días, porque justamente son esos sectores los que pagan el impuesto más alto. El impuesto inflacionario es muy regresivo. Así que lo que estás diciendo es totalmente válido. Y ahí te quiero traer un poco más hacia el futuro, ¿no? Primero ahí Augusto nos contó una historia sobre el pasado. Creo que repasamos también un poco de la actualidad del dólar, de obviamente los desafíos que esto tiene de la economía americana, pero hablando un poco sobre el futuro y no pensando directamente si el dólar va a desaparecer, sino respecto de estas monedas digitales. No sé si escuchaste hablar de los bancos centrales, de incluso las alternativas de monedas descentralizadas. ¿Qué opinión o qué reflexión tenemos respecto de eso? Mira, nosotros le dedicamos bastantes páginas a este tema porque creemos que en el mundo que estamos hoy, cualquier reforma monetaria tiene que contemplar el hecho de que han surgido en los últimos años monedas que compiten contra las monedas establecidas. Fundamentalmente el Bitcoin, pero las que son más interesantes a mi juicio son los que se llaman los stablecoins, es decir, supuestamente las monedas estables. Que hay distintas variedades de stablecoins.
en el mercado. Algunas explotaron por el aire en la crisis a principio de año, pero creo que hay una realidad, y la realidad es que el mundo digital permite evadir las fronteras. Es decir, el hecho de que tengamos esta conexión, esta conectividad, nos permite superar las fronteras. Y eso le quita a los gobiernos bastante poder, porque la moneda termina siendo un instrumento político. Y la reacción de los bancos centrales frente a este fenómeno, que fue un poco de pánico, porque veían que las criptomonedas de alguna manera parecían llevarse a todo por delante. Eso ya, yo creo que el temor se desvaneció bastante después del crash de cripto, pero el tema del CBDC, de los Central Bank Digital Currencies, es un poco una reacción muy defensiva, pero es una reacción muy peligrosa, porque un CBDC, que es una moneda cripto emitida por un banco central, es una manera de controlar a la gente. Es decir, el Estado va a saber dónde vas, dónde comes, qué compras, etcétera, etcétera. Es peligrosísimo y abre una puerta a algo que tiene un tufo muy totalitario. A mí me parece peligroso y no veo ninguna necesidad de que el gobierno ni los bancos centrales tengan una moneda digital, especialmente si el sector privado la puede proveer. Claro, y ahí hay otros, los que son defensores de las monedas digitales centralizadas, dicen, bueno, pero al final del día prefiero darle el poder al Estado que una empresa privada, por ejemplo, como Circle, ¿no? Que emite el USDC. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, lo que pasa es que en realidad la ventaja de las monedas cripto en su origen era que no estaban centralizadas, y digamos que los dueños eran los usuarios. Ese es un concepto mucho más revolucionario. Pero de todas maneras, ¿quién es un funcionario, un burócrata para decidir en quién vos tenés que confiar más? Si yo quiero confiar más en una empresa privada, o sea, yo prefiero usar una tarjeta no sé, de las múltiples tarjetas de crédito que hay, que una tarjeta de crédito inventada por el Banco Central de la República Argentina o de cualquier otro banco central. Es decir, el que tiene que decidir en qué moneda confía es el usuario de esa moneda, no un burócrata o un tecnócrata de turno, digamos. Al fin y al cabo, lo regula el mercado eso, ¿no? El libre Lo debería mercado. regular el mercado. Lo que pasa es que históricamente el Estado ha avanzado por sobre la moneda por una cuestión fiscal, porque la moneda le ha permitido financiar gastos que de otra manera supuestamente no los podía financiar. Y yo creo que hay que dejar el sector privado por alguna razón atávica, que tiene que ver con esta facultad con la cual se han excedido los gobiernos. No contemplamos el hecho de que puede haber monedas privadas. Y a mí me parece que hoy, con la tecnología que tenemos, es una proposición que habría que considerar. De hecho, cuando ves lo más interesante en el mundo cripto, para mí no es el Bitcoin, sino los stablecoins. Así que vamos a ver, estamos en un punto de transición, venimos de un crash muy fuerte en todo ese espacio, y vamos a ver qué sobrevive después de esta crisis, ¿no? Pero me parece que el Estado no tiene que entrometerse en esto, que si se entromete se abren las puertas a algo que me parece muy peligroso. Totalmente, y ahí me parece que hay un tema que por parte coincido, pero por otro lado, el tema de no regular y dejar a la libertad del mercado tiene también una consecuencia media peligrosa, ¿no? Del privado, que en pos de beneficiarse y de aprovechar una desregularización puede perjudicar al individuo, ¿no? Digamos, hay una delgada línea que creo que en esta puja entre el privado y la descentralización y los estados soberanos, hay un vacío legal que puede ser peligroso, ¿no? Entonces me parece que es interesante ver cómo evoluciona eso, ¿no? No, es muy interesante ver cómo evoluciona, pero una cosa es tener un marco legal para el funcionamiento, para evitar el fraude, para evitar todo ese tipo de cosas, y otra cosa es que el Estado se entrometa y que crea que puede reemplazar lo que ya está haciendo el sector privado de manera eficiente. O sea, yo no creo que un banco central tenga que tener una moneda digital, ya tiene la moneda física y la moneda electrónica, porque hoy en día en realidad el dinero es fundamentalmente electrónico. Así que, pero vamos a ver qué pasa. Creo que estamos en un momento de transición. Vuelvo a lo que es la confianza, Emilio, porque en definitiva hablamos de stablecoin, hablamos de dólar, hablamos de monedas a lo largo de la historia, pero todas las stablecoin
en definitiva nosotros queremos representarnos que eso valga $1. Quiero decir, Totalmente. es Bueno, el esa es la USDC, gran pero Emilio, decime que vale $1, porque La la USDC no la USD, quiero. sí, claro. Claro, la gran ironía es que las stablecoins que van a sobrevivir son justamente las que están atadas al valor del dólar. La gente, como te digo, yo por eso soy bastante escéptico con todo el tema Bitcoin. Creo que es muy difícil que el Bitcoin se llegue a establecer como moneda, pero bueno, es posible que no veo por qué deberíamos impedir que eso suceda. Si el mercado va en esa dirección, bien. Los stablecoins terminan siendo más valiosos, porque vos no podés tener una moneda cuyo valor cambia todo el tiempo, porque si vos vendés algo y resulta que cuando lo vendiste creíste que habías ganado dinero, pero resulta que después cayó de valor y empezaste a perder dinero, o sea, vos no podés hacer tu negocio, es imposible. Entonces, con la alta volatilidad que tiene Bitcoin, es muy difícil pensar que la gente lo use como moneda. La van a usar como quizás reserva de valor o como un activo especulativo, pero de ahí a que lo usen como moneda, como medio de cambio o como unidad de cuenta, difícilmente ocurra, a mi juicio. Y acá te sumo una reflexión propia que me interesaría ver en esta línea tu opinión, ¿no? Yo no concibo la idea, conceptualmente hablando, de una stablecoin que mantenga una paridad con el dólar o con la moneda que sea. Hablo del dólar, pues en definitiva todos buscamos esa, buscamos el USDC, buscamos el UST, etcétera, que pueda ser 100% descentralizada. Porque Totalmente. Vos lo que querés es que la Fed, por ejemplo, o que vos vengas y me digas, Augusto, quédate tranquilo, si vos me das $10, yo te emito 10 stablecoins. Si vos venís y me das 5 stablecoins, yo te devuelvo $5. Digo, eso va en contra, es un contrasentido del concepto, digamos, la descentralización que pregonan todo lo que están en este mundo. Y creo que el caso fallido más, digamos, icónico lo tuvimos en mayo de este año con Luna, que creía parecer, digamos, así como en su momento Satoshi resuelve, viste, el problema de los generales bizantinos y crea Bitcoin, parecía que John No era, ¿no? Juanpi, el coreano, Sí. había solucionado el problema, digamos, de cómo conseguir una stablecoin descentralizada. La realidad es que duró poco. Duró poquísimo. Duró unos meses. Pero veo ahí un contrasentido claro y donde obviamente todo el universo cripto va a terminar naturalmente volviendo hacia quizás el universo financiero tradicional que conocemos, ¿no? Totalmente. Va a gravitar en esa dirección, no te quepa la menor duda. Y los stablecoins que van a... Yo creo que el concepto de stablecoins es muy interesante porque es una manera de asegurar, en alguna manera, si están bien diseñados, la integridad de la moneda. Porque la moneda expande en la medida que la gente contribuye al stablecoin. Entonces, yo creo que la tecnología stablecoin, desde el punto de vista monetario, es muy interesante, pero hay que separarla de lo que es Bitcoin, porque, digamos, los stablecoins que mejor funcionan, en realidad, hoy lo que están haciendo es dándote, si vos tenés Bitcoin, una conexión de vuelta al mundo dólar. O sea que estás volviendo al dólar. Y yo creo que va a ser muy difícil en el post-crash de criptos de este año o sea, la ambición de que Bitcoin de alguna manera va a desplazar, yo personalmente no creo en eso, soy muy escéptico respecto a eso. Y si me permitís, Emilio, me gustaría traerte un poquitito de vuelta a la Argentina, que quizás no tocamos tanto la coyuntura en nuestro país, para saber cuál es tu visión en cuanto a si la Argentina lograra, suponete que ya pasamos el proceso de dolarización, no dolarización, regularización institucional. ¿Cuál es tu visión de la Argentina en los próximos 20 y 30 años con estabilidad macroeconómica? Mira, yo creo que si la Argentina tuviera una moneda estable, un Estado que se dedica a hacer lo que tiene que hacer un Estado en un país normal, este país explota, pero explota en el buen sentido. Es decir, tiene un potencial enorme. Ya estamos cansados de escuchar el potencial que tiene la Argentina. Lo que está claro es que con el esquema actual, lo único que vamos a lograr es ser cada día más pobres. Y lo que vamos a lograr es expulsar a la gente joven que va a tratar de ir a países que le ofrecen un futuro más promisorio. No podemos crecer sin moneda estable, está claro. Y no podemos reformar la economía y hacer ninguna de las cosas que tenemos que hacer, impositiva, laboral, etc. Todas esas reformas no van a ser efectivas sin estabilidad de precios. Es decir, es esencial, es como una condición necesaria, aunque no suficiente, tener estabilidad de precio, es decir, estabilidad monetaria.
En la lógica de qué vino primero, si el huevo o la gallina, ¿el dólar es un atajo para eso? No, yo creo que la palabra atajo está mal utilizada. En realidad, lo que está claro es que nuestro sistema político ha demostrado que es incapaz de cumplir un mandato constitucional, que es el de preservar el valor de la moneda. Cuando vos lees la Constitución del 94, dice claramente que esa es no una de las atribuciones, sino una de las responsabilidades del Congreso. Son incapaces. Y son incapaces porque nuestro sistema político tiene un incentivo a gastar de más, procíclicamente e ineficientemente. Y eso, el exceso de gasto público, es lo que explica estos ciclos de inflación alta, volátil y persistente que tenemos. Que ya estamos ahora en un ciclo pre-hiperinflacionario, porque cuando estás en una tasa de inflación mensual que oscila entre 6 y 7%, el futuro es binario. O haces una reforma creíble en plano fiscal y monetario y bajás la inflación, o te vas a la hiper. No hay el intermedio de que seguís 12 meses más a una tasa de 6-7%. ¿No? La historia por lo menos indica que eso es altamente improbable. Y cuando hablamos ahí y nos metimos en Argentina y un poco para también la gente que no tiene tanto contexto del libro es cuáles son las diferentes alternativas, ¿no? Porque se escucha, y uno que escucha mucho la política, del concepto puro de dolarización, conceptos que hablan de convivencia monetaria. Para la gente que no está escuchando y no tiene tanto concepto, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes alternativas que un país como la Argentina podría tomar? Mira, yo siempre digo que la dolarización es como una pizza. Tiene el dólar como masa, pero la realidad es que los ingredientes son la clave. Entonces vos mirás a Panamá, mirás a Ecuador, El Salvador, Zimbabue y otros países y tienen características distintas. Entonces la cuestión es qué tipo de dolarización vos planteás, y lo que tenés que recordar es que 80% del dinero en la economía son depósitos bancarios. Entonces ahí está la clave de todo, en el sistema bancario. Y en la Argentina tenemos un sistema bancario totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque cuando se inventa en el medioevo el sistema de reservas fraccionarias, la idea es que los bancos prestaban bien y diversificaban sus carteras de crédito. En la Argentina terminamos teniendo un sistema de reservas fraccionarias en que los bancos directamente le prestan al Estado vía el Banco Central, que es básicamente insolvente. Entonces hemos pervertido por completo un sistema que a muchos países les permitió desarrollarse. ¿Por qué? Porque el sistema bancario de reservas fraccionarias fue uno de los elementos que ayudó al desarrollo económico en los principales países del mundo. Y en la manera que lo hemos pervertido en la Argentina sirve para financiar el subdesarrollo. Es decir, tenemos un sistema bancario. Entonces, para mí es importante la moneda, pero es muy importante el sistema bancario. Porque 80% de la moneda, porque por más que nosotros digamos el peso, en realidad 80% de la moneda son depósitos en pesos. Entonces, la cuestión es, si vos tenés un grado de anomia institucional intenso, como es el de la Argentina, el riesgo que vos corres es que no genere suficiente credibilidad, porque la gente va a creer que en algún momento el Estado te va a rapiñar tus ahorros que están depositados en los bancos. Y ahí viene la cuestión central, y ahí viene por qué, a nuestro juicio, y de otros economistas también, tenemos que ir a una dolarización, pero bien diseñada, de manera tal que el poder político no pueda utilizar al sistema bancario para seguir financiándose. Clarísimo, clarísimo. Igual es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Digamos, el dinero o el sistema bancario. Digo, uno habla de depósitos y se me viene a la cabeza el tema de los préstamos hipotecarios, ¿no? ¿Cómo puede haber un desarrollo de un mercado de préstamos hipotecarios si en Argentina históricamente los depósitos promedio tienen un plazo de 60 días? Promedio. Hoy te digo, 86% de los depósitos del sector privado en el sistema, 86% son a 30 días. Estamos con un sistema 30. financiero hoy que vive a 30 días y esos depósitos están colocados en el LELIX fundamentalmente, que tiene un plazo de 28 días de plazo. Esto es una bomba de tiempo, o sea, es cuestión de tiempo, esto es insostenible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mientras los bancos se decidan a prestarle al Banco Central, que es el intermediario del gobierno nacional, este sistema bancario es imposible de que no te genere crisis recurrentes. Vas a tener inestabilidad financiera. Con este sistema es imposible. Entonces, vos tenés que diseñar una reforma monetaria que incluya una reforma bancaria, porque si no, no va a funcionar nada. Y la única que te ofrece un grado alto de éxito es una dolarización bien diseñada.
¿Te imaginarías una Argentina sin Banco Central? Totalmente. Si haces una dolarización, tenés que eliminar el Banco Central, sin lugar a dudas. No por una cuestión de anarcocapitalismo, sino por una simple cuestión de que vos no querés dejar el caballo de Troya, que es el instrumento más efectivo para revertir la dolarización. Vos no tenés credibilidad si el mercado cree que vas a revertir una reforma. Y si vos dejás en pie el principal vehículo con el cual vos podés revertir en la reforma, ya te estás autosaboteando. Y además tenés que tener presente que con una dolarización la función primordial del Banco Central de regular la oferta monetaria, de regular la oferta y la emisión de moneda, ya no está. Lo cual no significa que vos elimines la función del Banco Central. Yo creo que tenés que tener un sistema bancario bien supervisado y bien regulado. Uno de los problemas históricos de la Argentina ha sido el gaucho banking, que es algo que hay que eliminar por completo, y ha sido un problema, y fue un problema a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Tuvimos crisis bancarias recurrentes por este problema. O sea que yo creo que tiene que el sistema bancario estar muy bien regulado y supervisado. Así que no es que estoy promoviendo una liberalización a tontas y a locas, sino eliminar el Banco Central porque es fuente de inestabilidad en la Argentina y reestructurar sus funciones, básicamente. O sea, mantendría algunas de sus funciones, pero no dentro de un Banco Central. Como para ir cerrando esta exitosísima charla, queríamos hacerte la que hemos denominado la pregunta buena leche. Y la idea es entender qué problema del mundo te obsesiona resolver. Si hubiera uno, ¿no? Si hubiese uno, digo, ¿hay algo que digas del mundo, de la Argentina, de lo que fuere que digas, me obsesioné con esto? Bueno, yo te diría que yo me he obsesionado bastante con encontrarle una vuelta a la Argentina, porque yo viví casi 20 años de mi vida en el exterior y elegí volver. Y mucha gente me dice, estás loco. Me acuerdo cuando fui a la embajada de Estados Unidos a devolver el green card y el tipo me miraba y dice, pero ¿usted quiere devolver el green card? ¿Por qué? Y le digo, ¿qué? ¿Usted no piensa que Argentina es un gran país? Y el tipo se quedó medio helado. Pero yo tengo un problema. Si yo tengo 4 hijos, viven en Inglaterra y difícilmente los convenza de venir a la Argentina en esta situación. O sea que yo, más que obsesionarme con problemas planetarios, lo que he tratado de pensar es maneras en las cuales este bendito país puede encontrar un camino razonable, con una democracia que funcione, que les dé oportunidades a la mayor cantidad de gente. Te diría que eso es lo que más me ha preocupado. Reconozco que es, qué sé yo, un proyecto casi bastante fantasioso, pero bueno, a eso le he dedicado bastante tiempo. Bueno, Emilio, antes que nada agradecerte estos largos minutos que nos has compartido. Hemos aprendido muchísimo. Creo que ahora tenemos más confianza que antes, confianza en el dólar, en que la Argentina va a poder también salir adelante. Así que nada, a toda la audiencia, los esperamos en el próximo capítulo de FinTech on the Rocks. Muchas gracias.